Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que lo escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con lo que es el estudio del libro de Tito. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2, donde vamos a hablar de la enseñanza de la doctrina, cualidades sólidas de una iglesia. Vamos a empezar en el capítulo 2:1, que dice, Pablo, hablando con Tito, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Aunque enseñen a las mujeres, maestras del bien, perdón, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Aquí vemos lo que es esta carta de Tito, y aquí Pablo pues le dice, realmente, él comienza diciéndole, ¿verdad?, de que hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La primera enseñanza que podemos ver aquí, que Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, no hable lo que tú crees, lo que tú piensas, la corazonada que tú tengas, sino habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, esa doctrina que viene de Cristo, enseñada a los apóstoles enseñándosela a ellos. Tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto, Tito 1:9. No importa lo que los legalistas, o sea, las personas de la ley, hagan o digan, Tito debe seguir la sana doctrina del evangelio, que fue la misma dada a los apóstoles. Dice el verso 2 del 2 aquí, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Perdón, el verso 2 dice que los ancianos sean sobrios, 1, serios, 2, prudentes, 3, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces le dice a los ancianos, dile que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También debe confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre paciente. Y eso le dice Pablo a Tito. Entonces tú puedes ver a Tito 1:13. Aquí el término de ancianos, mi querida, tiene el sentido de edad. Oiga bien, tiene el sentido de edad. ¿Por qué? Y no de cargo. Aunque se entiende que esta exhortación se aplica a todos los ancianos de la iglesia y no solamente a quienes desempeñen ese oficio, y deben exhibir cualidades en su vida cristiana que sean consistentes con su edad y experiencia. O sea, a los ancianos se les manda, dice Pablo a Tito, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces dice el verso 3, ahora sí, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Le dice, recomiéndale a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios, que no deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes. Hoy en día, aunque fuera de lo que es el cristianismo, vemos a las personas mayores, muchas personas mayores que en vez de ya de ajustarse a su edad, no le dan ejemplo a lo que es las jovencitas. Vamos a decir, ese desde el punto de vista secular. Puede ser también que en la iglesia personas ya mayores, ancianas, tengan una forma de comportarse dentro de la iglesia, sea chismeando, sea, porque lo está diciendo aquí, que no ayude a las muchachas jóvenes. Entonces, ¿qué le dice? Él recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios, que no deben ser chismosas, ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para que las mujeres más jóvenes vean esto. Primera Timoteo 3:8. Dice el verso 4 del 2.
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijas. ¿Mm? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, a amar a su marido y a sus hijos. Y me gusta esto porque aquí Pablo dice a Tito, dile a ella, a la anciana, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. ¿Por qué no dice enséñale a los jóvenes, hombres jóvenes y a las mujeres? No, porque una mujer en la iglesia puede enseñar a otra mujer a muchas cosas, y en este caso, en esto, enseñen a las mujeres jóvenes a amar y enseñarle a amar a su esposo e hijo, y que estén sujetos. Entonces, ella la puede enseñar a las mujeres, las ancianas le puede enseñar a las mujeres. Entonces, dice el verso 5, mire por qué. Entonces dice el verso 5, te lo verá aquí, dice el verso 5, enseña a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces aquí vemos cómo las mujeres ancianas deben enseñarle a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia y sobre todo a sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Esto de que la mujer debe estar sujeta al marido, ¿verdad? Y no quiero entrar en lo que ya sabemos, quién es la cabeza de Cristo, es Dios, la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre. O sea, aquí pasa esto, entonces la mujer debe estar sujeta al hombre. Entonces, las ancianas deben asumir las responsabilidades de su nueva posición en el Evangelio. Ello incluye ofrecer un buen ejemplo a las mujeres jóvenes e inculcarle un carácter cristiano y responsabilidades domésticas para que no traigan infortunio a la fe, abusando de su nueva libertad. Este mandamiento es una aplicación específica del principio general expresado en Efesios 5:21. Los creyentes deben someterse voluntariamente unos a otros por reverencia a Cristo. Juan 13:1-17. El significado de esto se ve en el Señor mismo, Filipenses 2:5-8, y debe haber sumisión mutua en el matrimonio, Efesios 5:22-23, en la familia, Efesios 6:1-4, y los empleos, Efesios 6:5-9. Dice el verso 6 aquí, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, le dice Pablo a Tito. O sea, a los jóvenes recomiéndale que aprendan a controlar sus malos deseos. Dice el verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Pablo dice a Tito, preséntate tú como ejemplo. Y es muy importante esto, porque hoy en día, aparte de ser cristiano, debemos de dar buenos ejemplos. Y mi querido, yo trabajo mucho con esto, porque de nada me vale que yo lea esto, que yo explique esto, y yo no dé buen ejemplo como cristiano. Y esto realmente estoy poniendo mucho de mi parte para yo dar cada día más ejemplos de cristiano, que eso hoy en día tenemos que entenderlo muy bien claro. Si usted da un buen ejemplo como cristiano, yo lo felicito. Ahora, yo en mi vida, yo tengo que cada día dar mejor ejemplo como cristiano. Y estoy trabajando realmente. Dios sabe que estoy trabajando en eso. Entonces, tú tienes que ser un buen ejemplo en todo, dice Pablo. Enséñale a hacer el bien y cuando lo haga, hazlo con seriedad y honestidad. 1 Timoteo 4:12. Preséntate como ejemplo, dice Pablo a Tito. La enseñanza debe estar acompañada del ejemplo personal, o sea, una pureza doctrina. Por eso lo decía, que es muy importante que la enseñanza que estemos dando también presentemos ejemplos personales. Esta doctrina es sana porque está de acuerdo con la palabra de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo. La sana doctrina es sana, como dice, porque está de acuerdo con la palabra de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo. 1 Timoteo 1:11. No es que esta doctrina es sana porque el Señor me dijo, yo creo, yo tengo una corazonada. No, está de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que estamos enseñando está de acuerdo con la palabra aquí. 1 Timoteo 6:3. E incorpora y sobrepasa los mandatos de la ley. 1 Timoteo 1:8. Dice el verso 8 del 2 de Tito. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence
y no tenga nada malo que decir de vosotros. Di siempre lo bueno, y así nadie podrá criticarte si hace lo que te digo. Los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. Primera de Timoteo 6:3. Su palabra, o sea, la nuestra, no deben dar motivo de censura o crítica. Tenemos que tratar de ser lo más apegado a la palabra todo el tiempo y decir las cosas como son, ¿verdad? Para no dar motivo a censura o crítica, aunque la crítica sabemos que siempre se habla, pero tratemos que cuando hablen de nosotros no sea verdad. Tito 1:10, Tito 3:10 y 11. El adversario que se habla aquí se refiere a los enemigos del evangelio, Tito 1:9. Evidentemente, mi querido, mi querida, Tito podía ser clasificado entre los jóvenes, por eso debía presentarse en todo como ejemplo. El liderazgo de la iglesia demanda una conducta ejemplar. Dice el verso 9, exhortas a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. A los miembros de la iglesia que aún son esclavos, dile que obedezcan siempre a su amo y que sean amables y no discutan nada. Efesios 6:5. En el primer siglo todavía la esclavitud estaba y habían cristianos que eran esclavos. Entonces, le dice a los miembros de la iglesia que aún son esclavos, dile que obedezcan a sus amos y que sean amables y no discutan nada. Sabíamos que había mucha represión y muchas cosas, pero como cristianos debían dar un buen ejemplo. Mírenlo aquí en el 10 donde dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, por más, eran esclavos y eran maltratados, pero que se comporten bien, ¿para qué? Para adornar y obedezcan a los amos, para adornar la doctrina de Cristo, para que digan, wow, qué cristianos son. Eso es lo que está diciendo. Hoy en día, nosotros a veces no adornamos la doctrina de Cristo, porque nos parecemos igual a los que no están en el cristianismo, porque somos discutidores, estamos en esto, y así no estamos adornando la doctrina de Cristo. Yo lo digo por mí, claramente lo digo por mí. Tengo que dejar muchas cosas porque no adorno la doctrina de Cristo. Y esto es bueno explicarlo si usted la adorna muy bien por usted. Pero esta palabra me dice a mí, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Cristo. Ahora, ¿cómo fiel en todo? Cuando alguien nos diga algo, recordar que somos cristianos, no responder de la manera que ellos quieren que le respondamos, entonces somos fieles a la doctrina. Porque no es fieles porque vamos a la iglesia, no es fieles porque estudiamos, es fiel porque realmente si el Señor nos dice no discutan, no digan esto, tenemos que ser fieles a lo que estamos estudiando. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en consonancia con la palabra. Y yo repito, no tengo miedo, no tengo por qué decirlo, tengo yo mismo que luchar con esto cada día para poder adornar la doctrina de Cristo. Y aquí el verso 10 claramente lo dice. ¿Por qué? Porque dice, no deben robar, sino ser totalmente honestos, para que todos vean la hermosa que es la enseñanza acerca de nuestro Señor Salvador. O sea, aparte de mostrar la fidelidad, abarca muchas cosas. O sea, fulano es cristiano y me robó 10 pesos. Fulano es cristiano y me engañó con esto. Todo eso no adorna la doctrina. ¿No entendemos, mi querido? Entonces, usted podemos ver a Mateo 5:16. En 1 Timoteo 6:12, ya terminando, Pablo, le dice a Timoteo que eche mano de la vida eterna, términos utilizados en las contiendas humanas. Y Pablo le dice que luche por la causa del evangelio contra todos los adversarios y alcance el premio de la vida eterna. Oigan bien como Pablo dice a Timoteo. Entonces, los líderes cristianos no están llamados a realizar sus funciones de dirección solo. Los líderes cristianos no están llamados a hacer la función usted solo. Al contrario, deben incorporar a otros fieles. Deben unir, buscar a otros fieles, hermanos. Muchas veces parecen conejos vos, yo digo, porque quieren hacerlo todo un solo. Y claramente la palabra está aquí y habla de pastores, habla de diáconos. Entonces, todas esas cosas, los líderes cristianos no están llamados a realizar sus funciones de dirección solo. Al contrario, deben incorporar a otros fieles, a personas calificadas, claro que sí, calificadas,
para ayudarles a entender al pueblo de Dios. La primera obligación de un líder cristiano es enseñar y ha de instruir a otros para que vivan en piedad, no importa la edad que tengan. También debe proteger la iglesia de Dios de falsos maestros y mentirosos que sacan ventaja de la gente de Dios. La piadosa enseñanza del líder deben provenir primero del ejemplo de su propia vida. La gente tiene que ser capaz de mirar al líder cristiano y decir, así es como debo vivir. Wow. Cuando la gente ve a los líderes de la iglesia y dice, wow, así que yo quiero ser, pero sin fingimiento. Ahora, tenemos que estar claros que no debemos poner los ojos en hombres. No, ellos pueden fallar. Tenemos que poner los ojos en Cristo. Eso es ojo con esto. Pero realmente las piadosas enseñanzas del líder deben prevenir primero del ejemplo de su propia vida. Y la gente tiene que ser capaz de mirar al líder cristiano y decir, así es como debo vivir. Aunque nunca olvidemos que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Tenemos que estar claros en eso. También deben de ser líderes un divulgador competente de la verdad. Como líder de la iglesia debe ser divulgador competente de la verdad. Hablar lo que está aquí, la sana doctrina, la enseñanza de la sana doctrina. Hablar la palabra, hablar de Cristo, hablar del evangelio de Cristo. No hablar de él, no hablar de ellos, los líderes. Todo lo que debemos de hablar es de Cristo, no del yo. Sí debemos estar claros en esto. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Usted tiene su capítulo, su versículo, tiene todo, ¿verdad? Y hoy estudiamos lo que es la enseñanza de la sana doctrina. Usted tiene ahí del 1 al 10. Vamos a venir después con el verso 11, donde nos habla de educar en la fe salvadora. Señores, gracias por su sintonía. Realmente nos sentimos contentos de que usted esté ahí y estudiando con nosotros y aprendiendo cada día, tanto usted como yo, de la palabra de el Señor. Recuerda que la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Y estamos conociendo la verdad de las Escrituras. Paz de Dios. Hasta la próxima. Sigamos con Jesús. Bye bye.